En esta primera parte conoceremos el entorno de trabajo de SQL Server, aprenderemos cómo se crea una base de datos, cómo se crea una tabla y cómo se insertan registros. Como dato principal, al nosotros iniciar el programa, se nos abrirá esta ventana de manera automática, en la cual nosotros indicaremos de qué manera queremos conectarnos con el servidor, ya sea de autentificación de Windows o bien como usuario de SQL. En este caso, daremos en autentificación de Windows y daremos clic en conectar. Al hacer la conexión con el servidor se nos abrirán estas carpetas automáticamente, las cuales nos apoyarán en el momento en que nosotros estemos trabajando a almacenar las bases de datos, tablas y los registros que se hayan ingresado por parte del usuario. En este caso, para nosotros poder empezar a trabajar, primero nos tenemos que ir a la opción New Query, en español nueva consulta, daremos un clic. Se nos desplegará esta ventana en blanco y podremos empezar a trabajar. Sin embargo, antes de nosotros crear nuestra base de datos, primero necesitamos entender qué es una base de datos, para qué sirve y cuáles son sus funciones. Bien, una base de datos es aquella que se encarga de recopilar y organizar información. ¿Cómo la va organizando? La organiza por medio de tablas. Esta información, ya sea nombres, claves de acceso, credenciales, productos, pedidos, personas, etcétera, 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 las organiza por medio de tablas. Estas tablas se van creando por medio de códigos en los cuales se insertan los denominados registros. Estos registros, como los que se ven en la siguiente presentación, son los que nos permiten nosotros crear una base de datos. Ahora, al momento de crear una base de datos, usaremos el siguiente código: create database, y nombraremos la base como alumnos, punto y coma, y daremos en ejecutar. Al nosotros ejecutar este comando, crearemos la base de datos llamada alumnos. Nos vamos a la opción database, que es la que nos servirá para visualizar qué base de datos hemos creado. Daremos un clic y posteriormente se nos visualizará la base de datos llamada alumnos. Ahora, para que nosotros podamos crear una tabla en nuestra base de datos que ya hicimos con anterioridad, primero nos tenemos que ir directamente al menú izquierdo, dar clic en la base de datos y dar en la opción de nueva consulta, en la base de datos que creamos anteriormente. Se nos desplegará esta ventana en blanco en donde podremos empezar a generar el código. En este caso, el código que crearemos será el siguiente: create table salón 1. Lo llamaremos así, se puede llamar como ustedes lo decidan. En este caso pondremos salón 1, abrimos paréntesis y vamos a declarar los nombres de las columnas de nuestra tabla. Declaramos nombre de tipo varchar y establecemos una longitud de caracteres, en este caso de 30. Cerramos paréntesis, ponemos una coma, declaramos la siguiente, que sería clave de tipo varchar. Más adelante veríamos los tipos de variables que hay en SQL Server. Establecemos una longitud de 20 caracteres, cerramos y posteriormente ponemos el punto y la coma. En este caso ya el programa le estaremos diciendo que hasta ahí se termina nuestra tabla. Damos en ejecutar y satisfactoriamente ya nos arrojará el código de que nuestra tabla se ha creado. Ahora, ¿cómo saber si la tabla se creó satisfactoriamente? En SQL Server usaremos este código que se está poniendo en pantalla. Usaremos select asterisco from y el nombre de la tabla que creamos. Damos en punto y coma y ejecutamos. Efectivamente, ya se nos visualizará que la tabla que se creó ya lleva la columna nombre y la palabra clave. En este caso, ¿cómo nosotros saber si la tabla se creó? En el menú izquierdo daremos en la base de datos, en tablas, y ya se nos habrá creado nuestra tabla.
Para nosotros poder ingresar registros en SQL Server, en este caso tenemos la versión 19.1 instalada en sistema, usaremos el siguiente código: insert into el nombre de la tabla, en este caso dbo.salon1, y entre paréntesis nosotros vamos a colocar los nombres que se le asignaron a las columnas de la tabla anteriormente, en este caso nombre seguido de una coma y la palabra clave. Elegimos el valor, en este caso values, abrimos y cerramos paréntesis y colocaremos entre comillas los valores que nosotros vamos a ingresar en la tabla. En este caso vamos a ingresar en nombre, el nombre de Mariano, y en clave asignaremos un número al azar. En este caso vamos a ponerle 4, 5, 6, 8 y cerraremos con la comilla, cerramos el paréntesis y ponemos punto y coma. Y el código queda de la siguiente manera: insert into, nombre de la tabla, nombre de las columnas entre paréntesis y el código con el cual nosotros vamos a ingresar los registros. En este caso Mariano y la clave 4568, daremos en ejecutar y efectivamente ya se nos habrán creado los registros de manera satisfactoria. Ahora volveremos a ejecutar el código para visualizar que quedó correctamente. Select asterisco from salón 1, punto y coma, ejecutamos y efectivamente ya se nos habrán creado el nombre y la clave conforme al código que escribimos anteriormente. En este caso hasta aquí terminaría la primera parte. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.